Te voy a mostrar una alternativa para romper de una buena vez con esos bloqueos mentales que puedes tener. Si quieres saber de qué va y sobre todo cuál es la alternativa que tengo para ti, no te despegues y analiza lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá, Salvador Mingo, un placer que estés analizando este contenido. Porque, mira, algo que sucede normalmente y respondiendo a preguntas de la audiencia y también sus comentarios y analizando también puntualmente qué es lo que dicen, la mayoría de la gente suele caer o reincidir o bien coincidir, ¿no?, con un tipo de lineamiento, ¿no? La mayoría de la gente siempre está con aspectos, o ya sea una mentalidad de víctima, o bien ya sea con la cuestión de la mentalidad del corto plazo, o bien sin tener un propósito bien definido, porque siempre están quejando de lo mismo, o por lo menos en su mayoría. Falta de dinero, por un lado, falta de propósito, por otro, y falta de algún resultado particular, ¿sí? Muchas veces ligado entre estos dos, o a lo mejor un poco de la parte social. Sin embargo, quiero que lo analices. ¿Qué es lo que sucede? Puede ser que esas personas hayan hecho todo bien, pues los resultados no se estén manifestando. Sin embargo, alguien decía por ahí que tus resultados obviamente es un reflejo de ti. Tus resultados, ya sea tu negocio, si tu negocio no va bien, es porque es un resultado de tu persona. Si las cosas en tu casa no van bien, es un resultado de tu persona. Si las cosas que tú en tu trabajo, tu desempeño no va bien, forma parte también una consecuencia directa de tu persona. Esto a la gente no le gusta mucho porque se siente de alguna manera como, no sé cómo llamarlo, ¿no? Es como decir, si yo hago todo bien, ¿por qué me va mal, ¿no? Y la gente se pone de alguna manera directamente a atacar esa respuesta. La cuestión aquí es entender qué es lo que sucede, ¿sí? Y para entender qué es lo que sucede, me puse a investigar todavía más a fondo en qué problemas tiene la mayoría de la audiencia, ¿no? Por lo menos en lo que yo puedo responder o lo que a mí me toca saber. Y me doy cuenta que existe un bloqueo mental en la mayoría de la gente que puede seguir estos contenidos. No me refiero a que sea algo malo ni mucho menos, pero hay ciertos bloqueos con las personas que muchas veces, independientemente de la cantidad de información que van recolectando, logran cambiar. Y este contenido va destinado precisamente para estas personas. Es decir, cualquier gente, a lo mejor la gente tiene la voluntad, tiene la iniciativa de querer, obviamente, cambiar su realidad, ¿no? Y se llenan de información más bien. Se van llenando de información constantemente. Llega un momento en el que, pues sí, sabes mucho en información, pero poco en sabiduría. Y entonces, pues piensan que el hecho de saber más es mejor. Y quizá es lo contrario, porque te vas llenando de paradigmas, te vas llenando de ideas, te vas llenando de cosas, empiezas a comparar tu persona con otros y te das cuenta que otros aparentemente les va mejor que a ti. Te empiezas a frustrar, empiezas a caer y empiezas a lamentarte y tener este tipo de mentalidades, ¿no? Los bloqueos mentales existen para todos, obviamente, pero también hay periodos como de estancamiento. Entonces, sobre esta línea dije, ¿sabes qué? Vamos a trabajar con las personas que tienen este tipo de problemas, porque al final mi enfoque es ayudar a la gente, o sea, la mayor cantidad de personas, sobre todo en la cuestión del estado mental, independientemente del caso. Esto a mí me sirve a nivel personal y sé que esto le puede servir a otros también. Y vamos llevando cuáles vienen siendo, ¿no?, quizá enseñanzas o principios cruciales para desbloquear precisamente esta cuestión mental. En mi caso, son principios que he aplicado, que he analizado y que sé que funcionan. O sea, cada persona puede pensar, o más bien, cada persona es un mundo, ¿no? Piensan de forma distinta y demás. Pero cada cosa que te trato de externar o que trato de compartirte es porque es algo que he implementado y sé que funciona. Si sé que funciona, te lo comparto. ¿Ok? Entonces, aquí la idea es que tú vayas comprendiendo cuáles son estos principios, ¿no? Obviamente tenemos un área especial, ¿sí? El programa Principios Experto, donde esto que te voy a decir a continuación allá se detalla a un mayor nivel. Pero por lo menos ve teniendo la idea.
Normalmente las personas estamos como en dos categorías, ¿no? Lo que sabemos y lo que no sabemos. Imagínate un círculo partido a la mitad y por un lado está lo que sabemos y por otro lado está lo que no sabemos. Y normalmente pues la vida la podemos llevar de esa forma, ¿no? Lo que sabemos actuamos en torno a ello, lo que no sabemos pues simplemente lo dejamos de lado. Sin embargo, la gran diferencia es que para expandir, digámoslo así, ¿no?, tu zona de control y poder generar más cosas, hay un aro alrededor de este círculo que te dije antes, donde lo que está en este círculo en relación al otro, adivina qué es. Es todo aquello que no sabes. Es decir, no estás consciente de ello. Pero cuando empiezas a salir de tu zona de confort, te das cuenta que hay muchas más cosas de las que pensabas, perdón. Entonces, dije, ¿sabes qué? Voy a tomar 5 principios fuertes que ayuden a desbloquear, ¿no? Que ayuden precisamente a romper con ese estancamiento. Estos principios, pues algunos van muy ligados hacia la cuestión de la mentalidad, ¿no? La mentalidad de una persona rica, una persona quebrada, por ejemplo, qué es lo que hace la diferencia. Aspectos también interesantes como de qué manera puedes tú liberar el poder personal, ¿no? Es decir, cómo tú puedes generar o romper con ciertas ataduras que existen, que muchas veces te limitan. Puedes hablar incluso de otro tipo de esquemas, ¿no? Como la productividad también, entre otros aspectos. Pero esos principios que te voy a decir, te voy a hablar un poquito de uno de ellos, haz para que tengas más que nada un contexto. Y si quieres profundizar, entonces en la descripción te voy a dejar el enlace para que te vayas al programa Principios Experto, ¿sí? Para que logres tener toda esta información mucho más depurada, más detallada y de primera mano. Pero por ahora quiero que te quedes con lo siguiente. Vamos a hablar un poco del poder personal, porque se me hace que viene siendo una piedra angular en la cuestión del bloqueo mental. ¿Por qué te lo digo? Porque normalmente cuando nosotros hablamos de poder personal, a pesar de saber que tenemos las capacidades de hacer las cosas, no las hacemos. Por apatía, por desidia, por procrastinación, por no creer en nosotros, por tener ideas mal concebidas, por el entorno, etc. Y cuando eso sucede, entonces nosotros tenemos que hacernos consciente de esos aspectos, ¿sí? El poder personal, digámoslo así, muchas veces está atado a ciertos frenos, ¿no?, que existen, o ciertas cadenas, digámoslo así, que no nos dejan de alguna manera progresar como quisiéramos. Es importante también comprender que el problema o los problemas que tenemos no se van a solucionar al mismo nivel en el que el problema se genera. Eso lo decía Albert Einstein, o por lo menos se lo adjudica a él. Tenemos que empezar a romper con ese tipo de esquemas. Aquí, un ejemplo simple: si tú tienes problemas de dinero, pero tu comportamiento es de una persona pobre, por ejemplo, pues nunca vas a romper o nunca vas a llegar a una solución mientras tu pensamiento siga siendo una persona pobre. ¿Me doy a entender? Ese es el problema muchas veces con una mentalidad totalmente incongruente. La gente se queja de su realidad, pero ¿qué es lo que hacen en el día a día? Son las consecuencias que tienen actualmente. Y si una persona piensa que por el hecho de pedir simplemente al universo, independientemente de lo que tú creas al respecto, y que con eso va a llegar, a lo mejor va a llegar, pero no va a durar porque simplemente no ha pasado antes. Vamos entendiendo cómo sucede esto. Entonces aquí la parte central es que tú entiendas algunas de estas cadenas, te las voy a decir, o estas limitantes, te las voy a decir de manera general y las vamos a detallar cada una en el programa Principios Experto, ¿ok? Entonces, dentro de estas cadenas que hay, pues tienes situaciones, por ejemplo, el hecho de pensar que para generar riqueza lo tienes que hacer lentamente. Es una de esas cadenas. Otra cadena puede ser tu propia autoimagen. ¿Qué te dices a ti mismo, a ti misma? Otra cadena que suele ser es nuestro entorno. Personas negativas, familiares, amigos, con quienes estamos. Otra cadena es nuestra zona de confort. La realidad que tenemos, lo que disponemos, si lo analizamos, pues es nuestra zona de confort. Y tenemos que hacer algo para expandirla. Después podemos hablar de aspectos como la inteligencia emocional.
¿sí? El tener una inteligencia emocional baja, por ejemplo, cómo eso va a impactar. Tenemos aspectos como el hecho de querer ser mártires, ¿no? O sea, salvar a todos, pero sin salvarnos primero a nosotros. Y tenemos también aspectos importantes como el hecho de creer o de pensar que con la pura voluntad será suficiente. La realidad es que se requieren otro tipo de esquemas, no nada más de la voluntad, para que las cosas puedan suceder. Quiero que analices estos 7 encadenamientos o 7 frenos que podrías estar teniendo en este momento. Uno de estos frenos puede estar en este momento ocasionando precisamente un estancamiento o un bloqueo mental. Tienes que profundizar en tu situación personal. Tienes que analizar si precisamente esta información puede ser para ti o no. Pero te aseguro algo, si tú tienes uno de estos frenos, es muy poco probable que vas a alcanzar eso que estás buscando, porque inconscientemente te estás boicoteando. Si quieres saber cómo romperlos, cada uno de ellos, si quieres saber cuál es la estrategia de solución y cómo empezar a idealizar o pensar de forma distinta sobre cómo liberar ese poder personal, entonces en la descripción te dejo el enlace del programa Principios Experto, donde ahí vas a encontrar la información detallada de este principio y de muchos otros más. ¿Sí? Espero que esta información sea de valor para ti. Sobre todo, comenta qué opinas al respecto. Y no nada más eso, sino que, como dije antes, si lo consideras de valor, entonces compártelo, evalúalo, independientemente de la plataforma donde estés, porque de esta manera nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, fundé el programa Conocimiento Experto. Y yo te espero en un siguiente contenido. Chao. Hey, si esta información es de tu interés y quieres profundizar más, sobre todo cómo aprender las mejores prácticas que te van a ayudar a ser una mejor versión, te invito a que no te pierdas mi programa Principios Experto, el único programa que te va a la mano precisamente para que vayas implementando un nuevo principio a la vez. Sobre todo, eso te ayuda a que te conviertas en una mejor versión. Principios que yo he llevado a la práctica a lo largo ya de bastantes años, los tengo condensados para ti, sobre todo para que los implementes uno a la vez. Si eso es para ti, no dejes de revisar la información donde estás analizando todo esto y sobre todo el enlace lo vas a encontrar en la descripción. Si es para ti, no dejes de revisarlo. Chao.